sabiduría. Él no era la sabiduría, que él recibió sabiduría. Y dice 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Para quién? ¿Para Dios es el mismo? No, era para Dios y los hombres. Ahora, en Mateo 16:13 dice así. Jesús le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿quién es él? Entonces él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no confiesa que Jesús sea Dios o su Dios. Y Jesús responde, bienaventurado Pedro, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en la revelación que dice Jesús, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mí. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en la confesión de Pedro, vemos que Jesús le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿quién es él? Entonces él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no confiesa que Jesús sea Dios o su Dios. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces en la confesión de Pedro, vemos que Jesús le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿quién es él? Entonces él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no confiesa que Jesús sea Dios o su Dios. Y Jesús responde, bienaventurado Pedro, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que... Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces el ángel le dice a José, dice, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer. ¿De quién era María, la mujer? De José. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién lo engendró en el vientre de María? El Espíritu Santo, no José, como interpretan mucho. Y darás a luz un hijo. Bueno, esto de María es sobre... Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces en la confesión de Pedro, vemos que Jesús le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿quién es él? Entonces él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no confiesa que Jesús sea Dios o su Dios. Y Jesús responde, bienaventurado Pedro, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en la revelación que dice Jesús, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces no podemos sacar acá que Jesús esté predicando la Trinidad o la unicidad, que él sea Dios o que sea el mismo Padre, como creen muchos. Ahora en Mateo, no podemos decir que Jesús, como interpretan muchos, que en Proverbios 30, 29, 28, Jesús estuvo ahí en el Antiguo Testamento, porque Jesús es el que crecía en sabiduría. Él no era la sabiduría, que él recibió sabiduría. Y dice 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Para quién? ¿Para Dios es el mismo? No, era para Dios y los hombres. Ahora en Mateo 16:13 dice así. Vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice que en los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué nos hace participar en esto? El Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿En quién tenemos la preeminencia? En el primogénito entre los muertos. ¿Y quién fue este? Jesús, que está a la diestra del Padre. Entonces acá no vemos una trinidad ni una unicidad, porque el mismo Jesús está a la diestra del Padre. Este es su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Quién nos presenta al Padre? Jesucristo, que se sacrificó y con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que este Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento. No hay una persistencia, como creen muchos, que Jesús estuvo en el Génesis. Es un desierto, Jerusalén, una soledad. Entonces te dice Isaías, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cuántos padres están nombrando Isaías? ¿2, 3, 4? No, uno solo. Y este lo llama Jehová. Dice, nosotros barro y tú el que nos formaste. No dice, y ustedes, plural, que nos formaste, sino él. Pues, y tú el que nos formaste, en singular. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No dice, obra de las manos, son para hacer lo que conforme al rito de la ley. Entonces, ¿qué pasó con Simeón? Este vio al ungido del Señor. No dice que vio al Señor, que era un bebé,
y que va a ser ungido por otros, por él mismo en el bautismo de Juan, porque cuando en el bautismo de Juan vemos que Juan el Bautista dice, es necesario que tú me bautices, Jesús dice que no, que es necesario que él lo haga. Entonces cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ve los cielos abiertos, Juan, ve descender el Espíritu Santo en forma en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. No, para que no entendieron bien, vamos a ver. Bueno, te lo expliqué, pero Hebreos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Quién nos presenta al Padre? Jesucristo, que se sacrificó y con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, vemos que este Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento. No hay una persistencia, como creen muchos, que Jesús estuvo en Génesis. ¿Y esto dónde lo vemos? En Mateo 1:18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Quién fue nacido? Jesucristo. Dice así: